El Evangelio de hoy, Mateo 5, 17 al 19, hace parte de lo que en la teología bíblica conocemos como el Sermón del Monte. Y el contenido de esta parte del sermón que Jesús expuso en la ladera de la montaña versa sobre la ley, diciéndonos Jesús que Él no vino a desautorizar el cumplimiento de la ley, tampoco vino a abolir o a invalidar la ley, sino que vino a darle plenitud, a mostrarnos su verdadero significado, a mostrarnos el contenido verdaderamente importante que las leyes encierran. Para los fariseos, los mandamientos eran leyes que había que cumplir para evitar atraerse un castigo de Dios. Así, las leyes eran cumplidas por miedo a un castigo. Para Jesús, los mandamientos no son leyes que hay que cumplir por miedo a un castigo. Jesús va más allá, Jesús va hasta el fondo del asunto y deja claro que los mandamientos no nos fueron dados para cumplirlos simplemente por temor. En la vida diaria podemos comprobar cómo por miedo al castigo muchos cumplen. Por ejemplo, un niño evita subirse a una mesa por miedo a un castigo. Por temor a una suspensión laboral, un empleado llega puntualmente a su empresa o a su lugar de trabajo. Por miedo a una sanción, el conductor lleva puesto su cinturón de seguridad o el motociclista lleva puesto su casco de protección. Así, partiendo de lo anterior, es fácil entender lo que Jesús quiere decir. La motivación para evitar el pecado no debe ser el temor, sino el amor. Se trata de evitar cualquier pecado, no por temor a perder el cielo, no por temor de ir al infierno, sino por el amor que le debemos a Dios. Asimismo, evitaré la mentira, no por temor a ser descubierto en ella. Evitaré la calumnia, no por temor a la venganza de aquel a quien he calumniado. Evitaré el robar o matar a alguien, no por temor de ir a la cárcel, sino que evitaré estas conductas porque sé que se me ha dado un mandamiento, el mandamiento del amor. Los fariseos acusaban constantemente a Jesús de ser un saboteador de la ley, pero Jesús, lejos de querer sabotear la ley, la lleva a su plenitud, nos enseña su verdadero sentido, nos muestra cuál es la raíz de aquellos pecados que debemos evitar. Y si atacamos el pecado desde la raíz, habremos dado un paso importante en la lucha contra él. Si Jesús no vino a abolir la ley, ¿por qué hace en sábado lo que prohíbe la ley? ¿Por qué Él y sus discípulos no ayunan cuando la ley manda ayunar? ¿Por qué Jesús come sin lavarse las manos, faltando así contra lo prescrito por la ley? A quien así llegara a cuestionar, yo le respondería: Jesús respeta lo esencial de la ley. Jesús respeta lo esencial. Jesús quiere liberarnos de los añadidos humanos, de las complicaciones que el mismo hombre le ha puesto a la ley, a los mandamientos. Jesús quiere liberarnos de las leyes que deshumanizan. Jesús está muy de acuerdo con la ley, cumple la ley y nos exige cumplirla. Incluso Jesús le pone mayor radicalidad a la ley cuando dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo les he amado. Amar como Jesús,
He ahí el gran reto: amar hasta la cruz, amar hasta dar la vida. La ley de Moisés pedía cosas mínimas: no mates, no robes, no mientas. Jesús pide algo más: ama hasta las últimas consecuencias. Y amar implica lo siguiente: no te conformes con no matar, defiende la vida. No te conformes con no mentir, habla siempre con la verdad. No te conformes con no robar, al que te pide, dale. Incluso si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y esa plenitud es el amor. Amar es el resumen de la ley. El amor es la síntesis de los mandamientos. Por eso debes concentrarte en esto, solo en amar. Ama siempre, porque el amor te llevará a la cumbre de la santidad. El amor te volverá intrépido, valeroso, esforzado en la batalla contra el mal. San Agustín llegó a decir: ama y haz lo que quieras. Entonces, si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si trabajas, trabaja por amor. ¿Qué puedes hacer mal si todo lo que haces lo haces con amor? Nada harás mal si lo haces con amor. Absolutamente nada. El que ama no miente. El que ama no roba, el que ama no mata, el que ama no humilla, el que ama no desprecia, el que ama no habla mal del prójimo, el que ama no hace daño al otro. La venganza, por ejemplo, no tiene espacio donde está el amor. La injusticia no tiene cabida donde está el amor. Los chismes y difamaciones no tienen espacio donde está el amor. La violencia no tiene chance donde está el amor. Por tanto, ama y haz lo que quieres, porque todo lo que hagas con amor estará bien hecho. Lo que Jesús nos enseña, pues, a partir del Evangelio de hoy, es a pasar de lo superficial a lo esencial. Nos enseña a ir de las ramas a la raíz de los asuntos. Nos enseña a no aferrarnos a ciertas prácticas de tradición, sino a descubrir cuál es la voluntad de Dios y dónde está el bien del hombre. Así como Jesús obedeció al Padre sin aferrarse a las prácticas de la tradición judía, sino defendiendo siempre el bien del hombre, así hoy la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, ha tenido que invitarnos a renunciar a ciertas prácticas, ha tenido que invitarnos a renunciar a ir al templo, ha tenido que invitarnos a renunciar a ciertas expresiones de la fe, sin hacernos renunciar a la fe, sin hacernos renunciar al mandamiento del amor, sin hacernos renunciar a lo esencial. De cara a la situación que estamos viviendo con el virus que se extiende por todo el mundo, a los cristianos nos llega el momento de poner en evidencia la madurez de nuestra fe, obedeciendo las indicaciones que nos hace la Iglesia y las demás autoridades legítimamente constituidas. La obediencia es el mejor camino, pues la obediencia es el resumen de todas las virtudes, y obedeciendo jamás nos equivocamos. Hoy nuestros templos, a causa de este virus, están vacíos, están cerrados, por lo menos en nuestra diócesis, y sé que en muchas otras diócesis. Pero Dios está contento por nuestra obediencia, por nuestra prudencia, por nuestra responsabilidad, por nuestro sentido de bien común. Al Señor le complace más la obediencia
que si los templos estuvieran a reventar de fieles en las Eucaristías o en las visitas al Santísimo. La Iglesia en este momento no está pues aboliendo nada, no está extinguiendo la fe, no está prohibiendo el amor a Dios o el amor al prójimo. La Iglesia, en cumplimiento de su deber, está tomando las necesarias precauciones para el bien de todos. No faltan los escasos de discernimiento que piensan que las medidas que ha tomado y tendrá que tomar la Iglesia son una expresión de falta de fe. De ningún modo, no es falta de fe, es responsabilidad, es una advertencia, es una medida de precaución que se ha visto en la obligación de tomar sin necesidad de abolir lo esencial, como tampoco Jesús vino a quitar lo esencial. La Iglesia nos advierte de los riesgos que apremian antes de que algo peor suceda. Y cuando está a nuestro alcance evitar lo peor, no hay excusas para no hacerlo. Pensemos cómo Dios también advirtió al hombre de algunos riesgos para que tomara las prudentes precauciones. En el caso del diluvio, Noé fue advertido por Dios para que construyera un arca. José fue advertido de los años de escasez que llegarían y almacenó en graneros porciones abundantes de trigo. José y María fueron advertidos de que Herodes buscaba al niño para matarlo, y no por falta de fe, sino como un gesto de responsabilidad con la vida de ese niño, huyeron a Egipto. Imitando estos santos ejemplos, obedezcamos a nuestras autoridades que nos están advirtiendo de las precauciones que por responsabilidad y en bien de todos debemos tomar. Nuestras autoridades civiles y eclesiales no nos están arrebatando lo esencial, solo nos están pidiendo expresar nuestra fe de otro modo y solo por un tiempo provisional. Obedecer le agrada a Dios más que cualquier otra cosa. Quien obedece nunca se equivoca. Podrá equivocarse quien manda, pero quien obedece nunca se equivoca. De fe, de ningún modo,